La IA no está quitándote el trabajo porque sea más barata. Eso es una mentira. En muchos casos, reemplazarte con IA cuesta cientos de miles de dólares más que tu salario. Y Wall Street lo sabe. Entonces, ¿por qué está pasando esto? Porque en este momento hay un agujero de $1 billón en la economía global causado por ejecutivos que están tomando decisiones bajo lo que los expertos llaman una especie de delirio colectivo sobre la IA provocada por un chatbot de $20. Y esto está llevando a una sola cosa. Los directores generales están reemplazando a los humanos con IA y les está saliendo el tiro por la culata. Capítulo 1. La trampa del servilismo. Los líderes empresariales saben lo que quieren. Así es como llegaron a la cima. Tienen más dinero, más poder y más confianza en su propio juicio. Y ahí es exactamente donde comienza el problema. Para cuando llegan a ese nivel, ya están acostumbrados a los aduladores, personas que no los desafían, personas que no cuestionan las decisiones. Ahora, imagina darle a ese entorno una herramienta que nunca discute, que nunca los cuestiona. Al principio parece ideal. La inteligencia artificial crea una descarga de dopamina disfrazada de inteligencia, un impulso rápido al ego. Cada pregunta recibe una respuesta segura. Muy rara vez va a estar en desacuerdo. Por lo general, se puede contar con ella para recibir retroalimentación positiva y se puede personalizar según tus intereses. En lugar de hablar con personas fuera de la computadora, los usuarios se quedan dentro de un ciclo cerrado de validación. Conversación tras conversación ocurre sin verdadera resistencia del otro lado. Pronto, empiezan a pensar en la IA como infalible, confiando en su sabiduría como si se tratara de una especie de mente colectiva, un oráculo virtual sin consultar otras fuentes. Y eso puede ser peligroso. Investigadores de Aarhus University en Dinamarca examinaron los patrones de uso de la IA y llegaron a una conclusión inquietante. Las personas que luchan con enfermedades mentales no solo eran vulnerables a la influencia de la IA, sino que podían mostrar un empeoramiento de los síntomas después de interactuar con chatbots de IA. Estudiaron los registros de 54,000 personas con condiciones diagnosticadas y encontraron docenas de casos en los que los pacientes sufrieron delirios agravados y comportamientos dañinos, y obtienes según lo que le pongas. Y cuando hay miles de millones de dólares en juego, eso puede tener consecuencias graves. Los directores generales que están reemplazando a sus trabajadores con IA, irónicamente, probablemente están recibiendo sus consejos de la IA. La tecnología se ha integrado en las empresas mucho antes de que caiga el hacha sobre los primeros trabajadores. Y el director general está sentado en su despacho principal, pidiéndole consejos a su chatbot, y luego recibiendo ánimos para seguir invirtiendo en IA. Esto crea un ciclo de autoengaño que no ayuda a nadie más que a la IA. El director general recibe la dosis de dopamina porque la IA está de acuerdo con él y como resultado, invierte aún más. Y el resultado final podría ser la mayor malversación de capital en la historia de la humanidad. En todo el mundo tecnológico, la inversión en IA está en pleno auge. Y aunque hay varias grandes empresas de IA que buscan aprovechar la oportunidad, ayuda a ser el primero. El jugador más grande en el mundo de la IA sigue siendo OpenAI de Sam Altman. La empresa sigue cerrando acuerdos enormes con otras compañías por un valor de hasta $1 billón hasta ahora. La mayor parte de esto sigue siendo inversiones planeadas, pero es un nivel de confianza en esta nueva tecnología que no tiene precedentes. Esta cantidad de dinero es enorme. Incluso para Silicon Valley, solo hay 15 empresas con una capitalización de mercado de $1 billón, y solo una ha alcanzado los $5 billones. Nvidia. Sus GPU y semiconductores se han convertido en la columna vertebral del auge de la inteligencia artificial. Y eso lo cambia todo, porque mientras las grandes empresas compiten por construir el futuro de la inteligencia artificial, dos nombres siguen apareciendo en casi todos los grandes acuerdos: OpenAI y Nvidia. Uno proporciona la inteligencia, el otro proporciona el hardware. Y si toda esa inversión da resultado, va a hacer que mucha gente se vuelva increíblemente rica. ¿Qué tanto es $1 billón? Es aproximadamente el costo de construir 10 estaciones espaciales internacionales. Esta inversión total en IA por sí sola es mayor que la capitalización de mercado de muchas grandes empresas tecnológicas. Amazon, Microsoft, Meta y otros grandes nombres hicieron fuertes inversiones en IA en 2025. Y hasta ahora, según una de las figuras más importantes de la economía, no ha contribuido en nada. Y ahora, la gente empieza a preocuparse. Capítulo 2. La alucinación del $1 billón. Suena la alarma. Goldman Sachs es una de las fuentes más confiables de noticias económicas y de inversión, y ellos están dando la alarma. Según el profesor de economía de Harvard, Jason Furman, aunque el sector de procesamiento de datos de la economía representa solo el 4% del PIB estadounidense, fue responsable del 92% del crecimiento del PIB en la primera mitad de 2025. Es la única área donde la economía realmente está creciendo. Eso significa que todos los demás negocios están ayudando a que la IA crezca.
Pero la IA no está impulsando a esos otros sectores junto con ella, al menos no todavía. Y todos están siguiendo muy de cerca el mercado de valores. Si la IA está recibiendo mucha inversión, pero hasta ahora no ha resultado en ningún impulso al PIB de Estados Unidos, ¿cuánto tiempo va a durar esta gallina de los huevos de oro? Goldman Sachs no dijo abiertamente que la IA sea una mala inversión, pero sí recomendó precaución. No creen que la IA tenga un impacto significativo en la economía hasta 2027, pero si la gente empieza a perder la fe, las cosas podrían desmoronarse rápido. Los inversionistas astutos están empezando a advertir sobre una posible burbuja de IA si la ola circular de inversiones simplemente se detiene. Las acciones se desplomarán y otras empresas que ahora están fuertemente invertidas en su éxito caerán con ellas. En los peores escenarios, la gente teme que esto pueda resultar en un colapso masivo del mercado. Porque en este momento, la economía de la IA es simplemente una transferencia masiva de riqueza de una empresa tecnológica a otra. Y ni siquiera se está quedando en la economía de Estados Unidos. Sin la energía generada por las granjas de servidores, grandes partes de Internet podrían caerse debido al uso intensivo de la IA, aunque pueda parecer lo mismo que hacerle una pregunta a un motor de búsqueda. Una consulta a ChatGPT puede usar al menos 10 veces más electricidad y hasta 60 veces más dependiendo de la tarea. Y con sitios como Google, que ahora incorporan IA en sus motores de búsqueda, la demanda es constante. Todo esto incrementa la demanda de centros de datos. Estos están poniendo presión sobre las redes eléctricas en países ricos, mientras que el trabajo humano necesario para entrenar estos modelos se subcontrata silenciosamente a zonas de bajos ingresos en el extranjero, lo que hace que mucha gente se pregunte quién se está beneficiando. Si alguna vez has visto uno de nuestros videos y pensaste, deben tener alguna máquina secreta produciéndolos las 24 horas del día, lamento informarte que en su mayoría es solo mucho trabajo. Cada escena y cada gráfico tienen que salir de algún lado, y crear todo eso desde cero puede consumir horas rápidamente. Por eso las herramientas que aceleran el proceso son tan importantes. Y eso nos lleva a Storyblocks. Storyblocks es una biblioteca creativa todo en uno, llena de videos, gráficos en movimiento, plantillas y superposiciones. Así que en vez de crear cada gráfico desde cero como un maniático privado de sueño, puedes tomar recursos ya pulidos, personalizarlos y seguir adelante. Su voz en off con IA impulsada por Eleven Labs puede generar una narración que suena natural. Así que si necesitas una voz rápido, y por alguna razón no estoy disponible, la humanidad aparentemente ya creó un plan de respaldo. Y si necesitas imágenes personalizadas, sus herramientas de edición de video con IA impulsadas por Runway te permiten generar y ajustar elementos rápidamente mientras sigues teniendo el control. Además, tienes acceso a miles de plantillas directamente dentro de programas populares como Premiere y After Effects, donde la mayoría de los creadores ya hacen su edición y trabajo de efectos visuales. Storyblocks te da acceso a una enorme biblioteca de recursos y con una sola suscripción puedes descargar contenido ilimitado. Es una opción increíblemente rentable. Así que si quieres empezar a crear mejores videos por tu cuenta, ve al enlace en la descripción o escanea el código QR que aparece en pantalla. Puedes obtener un 15% de descuento en cualquier plan anual por tiempo limitado. Y la oferta termina pronto, así que quizá quieras actuar rápido. Empieza a crear mejores historias. Ahora volvamos al episodio. Ya no está haciendo crecer la economía en este momento. Para muchas personas, se siente como un castillo de naipes financiero, con cada inversión dirigida a una nueva tecnología de la que nadie está seguro si realmente cambiará el juego a largo plazo. Podría terminar siendo solo una curiosidad. Podría terminar alcanzando una singularidad que podría ponernos a todos en peligro. O podría revolucionar la economía de una manera que nadie podría predecir. De alguna manera, ya lo ha hecho, porque las empresas ya están actuando como si este fuera el futuro y no hay vuelta atrás. Y muchísimas personas están perdiendo sus empleos. Capítulo 3. La mentira de la eficiencia. 2025 fue el año en que los despidos laborales por IA se hicieron sentir de cerca y se convirtió en un año oscuro para el sector tecnológico. Según la firma consultora Challenger, Gray & Christmas, hubo 55,000 despidos en Estados Unidos directamente atribuidos a inversiones en IA. Sin embargo, eso fue solo un pequeño porcentaje del total de despidos. Aproximadamente 1.17 millones, la peor cifra de empleos desde que la pandemia de COVID-19 cerró grandes partes de la economía. Hay un verdadero costo humano en las decisiones que las empresas están tomando en este momento, y puede que no se desacelere pronto. En medio de las preocupaciones por los despidos masivos, Goldman Sachs emitió una advertencia contundente en abril de 2026 para los trabajadores que están siendo desplazados por la inteligencia artificial. No esperes que sea un camino fácil de regreso. Afirmaron que estos trabajadores podrían enfrentar una larga búsqueda para conseguir un nuevo empleo en su campo actual, con la probabilidad de que pague menos y tenga condiciones menos deseables que el que dejaron.
El campo de empleos disponibles se está reduciendo todo el tiempo, ya que las empresas buscan utilizar la inteligencia artificial para ahorrar dinero. Toda la inversión en inteligencia artificial en este momento es, esencialmente, una apuesta por un futuro que aún no ha sucedido. Las empresas hablan de que la inteligencia artificial llegará a ser tan inteligente como las personas, capaz de realizar tareas en segundos que a los humanos les tomarían horas completar. Pero en este momento, la inteligencia artificial es imperfecta y costosa. La tecnología consume una enorme cantidad de energía. A partir de julio de 2025, ChatGPT procesaba alrededor de 2.5 mil millones de consultas por día, mientras que Gemini y otros portales de inteligencia artificial manejaban un tráfico similar y utilizaban la misma tecnología. Eso requiere el uso de energía equivalente al de un reactor nuclear completo para mantenerlos funcionando diariamente. Para entrenar la próxima generación de modelos, los centros de datos con supercomputadoras requerirán el uso de energía de hasta 10 reactores nucleares cada día. Los centros de datos funcionan las 24 horas para mantener estos servicios activos y en funcionamiento. Y la demanda solo crece a medida que las empresas lo incorporan en más y más servicios, y pocos de ellos realmente funcionan. Para la persona promedio, la inteligencia artificial parece impresionante, pero detrás de escena todavía hay problemas serios. La tecnología en realidad no piensa. Es un modelo predictivo que toma información de otras fuentes. Las empresas han sido criticadas por publicar arte de inteligencia artificial con errores evidentes, y se ha encontrado que el texto generado por IA está lleno de errores, lo que requiere el uso de editores para asegurarse de que cumpla con los estándares. Así que las empresas deben invertir todo esto en inteligencia artificial solo para tener que recurrir a las personas de todos modos. A pesar de eso, la inversión no se está desacelerando. De hecho, es todo lo contrario. En el pasado, los directores generales solían estar distanciados de su producto y podían ver sus defectos. Es famoso que Mark Zuckerberg dijo que no permitiría que sus hijos usaran las redes sociales hasta que fueran adolescentes. Pero en el caso de la nueva tecnología de inteligencia artificial, eso a menudo no es así. Los CEO de empresas de IA tienen acceso a los nuevos agentes de IA antes que el público en general. Y no solo interactúan con ellos, sino que también se ven atraídos por ellos. Se convierten en sus primeros verdaderos creyentes. Y una vez que están tan involucrados con su nuevo proyecto favorito, es muy difícil sacarlos de esa órbita, y ellos lo saben, pero eso no los detiene. Capítulo 4. Psicosis en la alta dirección. Gary Tan, director general de Y Combinator, ha estado involucrado en muchas de las empresas tecnológicas más grandes en las últimas décadas, y está completamente comprometido con la inteligencia artificial. Pero recientemente apareció en las noticias por popularizar un nuevo término, psicosis cibernética. Es algo que surge cuando las personas pasan demasiado tiempo conversando con una inteligencia artificial, pero Tan no estaba advirtiendo sobre ello. Él se describía a sí mismo con entusiasmo. Contó cómo estaba tan emocionado de trabajar con agentes de inteligencia artificial que solo dormía 4 horas por noche. En el pasado, dependía del fármaco para mantenerse despierto, modafinil, para sobrevivir a las agotadoras horas de las startups, pero ahora ni siquiera necesita tomar pastillas porque la inteligencia artificial le proporciona tanta energía. La demostración pública de fe en la inteligencia artificial de Tan, en la que publicó públicamente parte del código que estaba desarrollando en Claude de Anthropic, fue vista como una de las muestras más dramáticas de cómo la inteligencia artificial afecta a la mente. Ha estado trabajando extensamente con indicaciones para inteligencia artificial, y mientras más exposición tiene alguien a la tecnología, más propenso es a creer que ha creado algo verdaderamente revolucionario. De hecho, incluso hay un término que muchos de ellos usan, modo Dios, donde creen que se están acercando a esa mítica singularidad de una inteligencia artificial verdaderamente autónoma. Pero en realidad es mucho más frágil. Al final, la inteligencia artificial se basa en una serie de indicaciones de texto. Mientras más complejos sean los flujos de trabajo de las indicaciones, más precisa será la inteligencia artificial. La inteligencia artificial parece más avanzada y puede realizar tareas más complejas, pero cada función depende de una serie de códigos altamente estructurados, y ninguna de las tecnologías actuales se aproxima al proceso real de una mente pensante. Sin embargo, mientras más tiempo pasa un director general con su propia tecnología, más parece ser lo contrario. Informes anecdóticos de personas que trabajan en la industria tecnológica indican que la ciberpsicosis es cada vez más común a medida que el desarrollo de la tecnología se acelera y la carrera armamentista se intensifica. Pero el éxito es difícil de alcanzar y aún más raro. A finales de 2025, un estudio del MIT analizó el estado de la inteligencia artificial en los negocios y examinó 300 implementaciones públicas de la tecnología. Era bien sabido que la tecnología aún estaba en una etapa temprana, pero la noticia fue más desalentadora de lo que cualquiera esperaba. Descubrió que la gran mayoría de las iniciativas de inteligencia artificial aún no eran rentables.
Solo el 5% de los proyectos piloto de inteligencia artificial integrados mostraron algún impacto significativo en las ganancias de la empresa. Y la gran mayoría ni siquiera llegó a la fase en la que el público puede opinar sobre si funcionan o no. De hecho, la mayoría ni siquiera despegó. La gran mayoría de los éxitos en inteligencia artificial están orientados a los consumidores individuales. ChatGPT y Gemini son utilizados por millones de personas al día, pero la mayoría usa la versión gratuita. Solo un pequeño porcentaje son suscriptores de pago. Estos servicios de inteligencia artificial hacen la mayor parte de su negocio asociándose con otras empresas. Y esas empresas luego desarrollan formas de incorporar la tecnología en sus propios servicios. Pero mientras que el 60% de las empresas evalúan herramientas, solo el 20% de ellas lleva el proyecto a la etapa piloto y solo el 5% llega a la etapa final y se implementa en la línea de producción o de servicio. Eso significa que la gran mayoría del dinero invertido en inteligencia artificial simplemente se desvanece. En este momento, toda la economía de la inteligencia artificial está equilibrada sobre la punta de un alfiler. Las inversiones siguen llegando porque las empresas que lideran la implementación han convencido a otras empresas de que ellas son el futuro. No tiene sentido que la mayoría de las empresas intenten desarrollar su propia herramienta de inteligencia artificial, así que recurren a trabajar con uno de los grandes ya establecidos como OpenAI. Pero esas inversiones aún no han dado dividendos para la mayoría de estas empresas. Las facturas siguen acumulándose y los despidos siguen afectando a sus empleados. Y puede que todo esté a punto de llegar a un punto crítico. Si se anuncian 20 proyectos revolucionarios y 19 de ellos terminan en la basura, eso no es sostenible. Si la IA sigue sin dar resultados a sus clientes, los trabajadores tecnológicos despedidos podrían no ser los únicos sin trabajo. Los inversionistas están observando con nerviosismo. Mientras tanto, los trabajadores tecnológicos despedidos observan con esperanza que la burbuja podría estar a punto de estallar, lo cual podría no estar tan lejos. Capítulo 5. La gran reversión. Siempre habrá quienes adopten primero, y la mayoría de las empresas que han adoptado la IA de manera más agresiva han sido tecnológicas. Pero eso los convierte en casos de prueba, y esas pruebas no siempre funcionan. Klarna, el banco digital y empresa de servicios financieros, estaba adelantado a su tiempo. Su director ejecutivo, Sebastián Siemiatkowski, estaba seguro en 2024 de que la inteligencia artificial podría reemplazar muchos de los trabajos humanos. Era un buen caso de prueba porque muchas de sus funciones son muy repetitivas y predecibles. Luego, empezaron los recortes, la empresa congeló las contrataciones por más de un año. Su fuerza laboral se redujo drásticamente en casi un 40%, pasando de 5.500 a 3.400 empleados. Su reemplazo, un chatbot de IA que supuestamente estaba haciendo el trabajo de más de 700 agentes de servicio al cliente manejando cientos de transacciones financieras simultáneamente. Fue una de las primeras grandes pruebas para ver si la IA realmente podía reemplazar a una gran cantidad de empleos. Los resultados pronto empezaron a llegar de los clientes de Klarna, y no estaban contentos. El chatbot realizaba tareas simples bien, pero no podía manejar problemas complejos. Los clientes se frustraron y perdieron la confianza en la empresa. Fue una de las mayores vergüenzas para una empresa tecnológica en la nueva era de la IA. Klarna pronto se vio obligada a dar marcha atrás, después de haber despedido a la mayoría de su personal de atención al cliente. Se vieron obligados a cambiar rápidamente de rumbo y capacitar a su otro personal para cubrir estos puestos hasta que pudieran volver a contratar. Eso llevó al espectáculo de ver a ingenieros y personal de marketing respondiendo llamadas de clientes, pero tal vez hicieron un mejor trabajo que la versión automatizada. Es un patrón que se ha estado repitiendo en todos lados. Las empresas que invirtieron en IA están empezando a dar marcha atrás. La única pregunta es ¿qué tan bajo puede caer? La firma de investigación tecnológica Forrester ha estado estudiando el cambio hacia la IA en los últimos años, y sus pronósticos rara vez han sido positivos. Han estudiado lo poco preparados que están los empleados para adaptarse al nuevo paradigma de la IA, así como el hecho de que los empleados aún no se están beneficiando del cambio. Pero ahora están listos para hacer una gran predicción. Las empresas han estado despidiendo empleados en masa, con la esperanza de reemplazarlos con IA, pero eso las ha dejado sin el capital intelectual que necesitan para saber cómo usar la tecnología de manera efectiva. Es como si una aerolínea despidiera a su piloto para ahorrar dinero en el peso de la carga, y luego se diera cuenta de que necesita a alguien para volar el avión. Así que, mientras esos empleados buscan nuevos trabajos, tal vez deberían considerar regresar a donde empezaron. Forrester predice que no solo muchas de estas empresas necesitarán contratar a más personas, sino que la mitad de todos los despidos relacionados con la IA serán revertidos para 2027. El 55% de los empleadores ya se arrepienten de su decisión de recortar personal. Eso podría devolverle al personal de AXT el control de la situación. Estas son personas que construyeron gran parte de la infraestructura tecnológica moderna y luego fueron obligadas a salir. Y ahora,
Para evitar un desastre, se necesitan esas mismas mentes para revertir la caída. Suponiendo que los directores generales sepan cuándo está a punto de ocurrir un desastre, ese es el gran factor X en el paradigma actual de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial aún no se ha vuelto rentable, todavía no se ha hecho indispensable para las empresas, pero ha hecho un trabajo increíble convenciendo a la gente de que sí lo es. Desde las personas que meten decenas de consultas al día en ChatGPT, hasta los CEOs improvisando código con IA para la próxima innovación, principalmente están recibiendo retroalimentación de la inteligencia artificial y ésta sigue diciéndoles que todo está bien. Siguen invirtiendo y los números en el rastreador de acciones siguen subiendo. Y lo mismo pasa con los receptores de dopamina. Todo es genial hasta que deja de serlo. En este momento, el resultado más probable es que las personas despedidas por la inteligencia artificial estarán al mando. La empresa necesita su experiencia y puede que puedan negociar un nuevo salario cuando regresen. Los analistas saben que esto es necesario, los directores generales quizá no lo sepan. Actualmente hay una falta de liderazgo en la cima, ya que algunas de las personas más inteligentes en tecnología están recibiendo orientación de chatbots que ellos mismos programaron. Y puede que sigan haciéndolo hasta que toda la casa de naipes se venga abajo. Pero esto plantea una pregunta mucho más importante. ¿Qué pasa cuando esa misma herramienta va más allá de las empresas tecnológicas y entra en sistemas donde lo que está en juego no son las ganancias, sino las consecuencias? Descubre la aterradora verdad: en la IA jugó un juego de guerra y aniquiló a todos con armas nucleares. O mira este video en su lugar.